Dios les bendiga. Lindo día nos ha regalado el Señor. Amén. Este día miércoles para compartir la palabra del Señor. Primero, orar para estar juntos en comunión, pedirle que el Espíritu Santo nos guíe, que el Padre en su misericordia y bondad nos haga avanzar siempre, hacer casi a la estatura de Jesucristo, crecer en todo. Así vamos a orar primero y después vamos a dar un par de anuncios para ordenarnos, porque tenemos horarios nuevos en el templo, tenemos horarios nuevos a partir de esta quinta fase que vive San Luis como ciudad. Así que oramos juntos. ¿Quieren? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos por tus hijos, por tus hijas. Esta casa, Señor, sea bendecida. Ahí hizo los hogares de mis hermanos. Padre Celestial, que sean guiados por tu Espíritu Santo y que tu presencia ilumine, Señor, sus corazones, Señor. Trae sanidad, trae bendición, trae, Señor, prosperidad física y espiritual en la vida de tus hijos, Señor, y proponemos a nuestro corazón, proponemos sinceramente amarte, servirte de corazón, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mi esposa, bendice esta casa, bendice, Señor, la casa de mis hermanos, sus hogares, que sean hogares de bendición, gente de bendición, mis hermanos, juntos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por el amor que has puesto en nuestras vidas, que es el amor de Cristo Jesús. Y te damos gracias en el nombre de Jesús por lo que viene, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Padre Celestial. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Vamos a compartir una pequeña palabra para dar pie a las preguntas que tenemos ahí. Creo que son... ¿Qué cantidad de números tenemos de preguntas? Muchas. Puf. Sonamos con el puf. Bueno, vamos a compartir una palabra. Cada vez hay más preguntas. Vamos a compartir una palabra confiados que justamente, como venimos diciendo, ese Espíritu Santo precioso que tenemos, el Consolador, el Paracleto, nos va a ayudar. Así que, primero una cosa que había dicho que me estoy olvidando. Martes, jueves y domingo, culto de 18 a 20 horas. Martes, jueves y domingo. Cultos de 18 a 20 horas. No hay problema de DNI en San Luis, gracias a Dios por eso. Oramos porque no hayan casos de COVID, como oramos también por nuestra nación y por todo el mundo, para que Dios vaya trayendo sanidad y inclusive a través de la ciencia Él se manifieste trayendo esa sanidad divina en nosotros y en los que amamos y en esta tierra preciosa que Dios nos ha regalado para sojuzgarla, multiplicarnos en ella. Lástima las actitudes del corazón del hombre, ¿eh? Compartimos la palabra del Señor. ¿Ya terminamos la cuarentena? ¿Podemos salir ya? La verdad que conviene hacer esa frase, quédate en casa. Hay que salir lo necesario. El que tiene que trabajar, el que tiene un servicio esencial, aquel que tiene alguna necesidad con la farmacia, con el súper, con su trabajo específicamente, y la idea es quedar en casa. Como inclusive respetar el distanciamiento social, 2,5 metros, 2 metros dice la regla que está inclusive en el templo acá en la iglesia. ¿Y las iglesias ya se abrieron? El barbijo, el tapaboca que está obligatorio acá en San Luis, como en toda Argentina, así que hay que usarlo, va a ser difícil contestar las preguntas. Pero ese distanciamiento social, no tan solo por el COVID, inclusive todas las enfermedades respiratorias que hay, las otras gripes y anginas que aparecen en este tiempo de invierno. Pero los cultos, a lo que me refiero, los cultos ya... No, sí hay cultos ya, hay cultos normal. Hay inclusive bautismos, casamientos, hay presentación de niños. En la iglesia ha retomado un curso normal. ¿Y por qué no vemos a muchos hermanos en la iglesia? Quizás porque les está costando sentirse como un escogido de Dios. Y si un escogido de Dios deberían estar en el lugar donde les corresponde, la casa del Señor. ¿No era un tiempo especial con el Señor Sí. estar encerraditos en la casa para cuando se abrieran las iglesias? Yo creo Pensamos que que se iban a abarrotar las iglesias. Y yo pensé lo mismo. Yo creo que los pastores, casi Muchos todos los pastores pensamos eso, que iba a haber un deseo. La gran mayoría de la gente mayor, yo no les encuentro el deseo. Voy a hacer un hincapié muy importante que lo haga. Yo creo que a la gente joven sí. He visto mucha más gente joven preocupada por este tema, por la iglesia, por las cosas de Dios, que los mayores que tienen ya años en las cosas del Señor. No sé qué pasa, no sé cuál es el motivo, pero bienvenido sea lo de los jóvenes, porque ellos van a heredar la iglesia. Así que hablamos un poquito de eso de sentirse escogido para compartir las cosas de Dios. ¿Quieren? Amados hermanos, yo les invito a que busquen su Biblia ahora. Vamos a ir al 2 de Tesalonicenses,
carta escrita por el apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ir al versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2, 13. Acá habla un poco de... Estar firmes. Sí, dice en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, dice lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Vos me preguntaste recién, ¿por qué los hermanos no van a la casa del Señor? Quizás porque no se han sentido escogidos. Si realmente cuando uno se acerca a Dios, no es porque hayamos querido nosotros acercarnos, sino porque Él nos ha buscado, Él nos ha escogido. O quizás no ha entendido, ¿no? El propósito Qué lindo del sentirse Señor, escogido, ¿no? por Dios para una tarea, sentirse escogido por Dios para salvación, saber que un día, desde antes que nosotros viniéramos al mundo, desde el comienzo, Él ya había pensado en nosotros. Amén. Que nuestro embrión vieron sus ojos, y qué cosa bella, ¿no? Debería motivarnos a sentirnos escogidos, a caminar como escogidos de Dios, ¿no? Y acá dice la palabra, desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamo, dice, mediante nuestro Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, ¿no? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es toda una tarea que Dios nos tiene regalada a la iglesia. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. No cualquier doctrina, la doctrina que está en la Biblia, en la palabra de Dios. No doctrina de hombres, sino doctrina dejada por el Espíritu Santo para guiar a la iglesia. Que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Ah? Así que termina el 16 con algo hermoso, y lo vamos a leer. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Por eso es capaz que la gente no se siente así. Hay que decirle, hermanos, si usted es un escogido de Dios, si alguna vez la palabra alumbró su vida, ha traído algún convencimiento, compórtese y vístase y camine como un escogido. Y buena esperanza por gracia. Dice, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Sí? Conforte nuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Hasta ahí llegamos con esta introducción para sentirnos como escogidos y vivir como Dios quiere que vivamos en este tiempo, ¿sí? Y qué lindo, ¿no? Que es sentirnos escogidos del Señor. Amén, amén. Qué lindo es decir, wow, porque siempre nos hace bien al corazón, ¿no? Saber que a alguien le agradamos. Que nos ¿no? amó, dice ahí. O que alguien nos ama, Sí, ¿no? sí, sí. Creo que hace bien al corazón. Entonces saber que Dios me amó y me escogió, qué privilegio, ¿no? Qué lindo es. Entonces, ¿cómo no? Tendríamos que decir, wow. Wow, como dice mi nieto, ¿no? Sí. Pero digo que realmente es un privilegio. Sí. Es un privilegio haber sido escogidos por Dios. Y que nos da todas las herramientas para poder caminar con Él, ¿no? De su mano, sin tener temor. Nada, ningún temor. Y hay muchas Por eso bendiciones digo, celestiales. quizás este tiempo no se entendió. No. Algunos no han entendido este tiempo especial que Dios nos ha dado, ¿no? Porque realmente fue un tiempo especial donde debíamos estar con la familia y viendo que Él nos protegió, porque realmente a nosotros nos ha protegido. Sí, nos ha guardado. ¿No es cierto? A cada hermano, digo, de que conocemos, ¿no? Dios los ha protegido. Tenemos testimonio, ¿no? De hermanos que Dios los ha ayudado en todo, en lo económico, en lo espiritual. No les ha faltado nada. No les ha faltado nada. Entonces digo, qué privilegio primeramente reconocer y entender lo que es ser escogidos por Dios. Y luego la tarea que tenemos que hacer por ser escogidos de Dios, ¿no? En esa pregunta hay una gloria increíble de parte de Dios, porque en Efesios capítulo 1, yo lo voy a leer un ratito, compañera de esta palabra si se quiere, pero en Efesios capítulo 1 el Señor nos va a decir esto.
Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los de Éfeso, ahora ya no a los tesalonicenses, sino a los de Éfeso. A los de Éfeso dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Esa bendición es increíble que Dios nos ha regalado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esas son las cosas que el escogido de Dios debería comenzar a palpitar, a desgustar en su corazón. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. O sea, no es un ya día, estábamos, no es 5 minutos, Dios, 10 ¿no? minutos, una hora. Algunos dicen, no, pero yo conocí al Señor hace 5 años. La verdad es que Él nos conoció a nosotros desde antes de la fundación. Estamos hablando de muchos miles de años, Entonces, creo que la verdad que deberíamos sentirnos muy agradecidos de parte de Dios, muy agradecidos que le haya puesto su palabra, que le haya puesto la ofrenda de su Hijo Jesús, nuestro Cordero dado por nosotros, nuestro Cordero inmolado, su sangre derramada por nosotros, limpiando nuestros pecados, su resurrección en la cruz para la vida eterna y, sí, porque y todas las cosas, todos los regalos, el Espíritu Santo. Gracias por darnos al Señor Jesucristo, ¿no? Porque realmente estábamos destinados a morir. ¿No? Si no venía Cristo, si no daba Él a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, estábamos destinados a morir. Nosotros somos una bendición para este mundo, porque no sé si mis hermanos, aún eso deberíamos tener en cuenta, somos una bendición para este mundo. ¿Por qué? Porque ciertamente el Señor como que tuviera por tardanza su venida, esperando la manifestación aún de los hijos de Dios. La predicación del Evangelio, la tarea nuestra en el servicio de la iglesia, a que más hijos de Dios caminen en santidad, a que busquen el arrepentimiento genuino, que salgan del pecado. Dios está armando a su iglesia, está componiendo su novia, está componiendo a la iglesia para las bodas del Cordero. Entonces, es una tarea hermosa sentirse y vivir como un escogido del Señor. Y cuando conocemos al Señor somos nueva criatura, ¿no? Ahora, sí, somos nueva criatura. Realmente hemos nacido de nuevo por el Espíritu, por agua y Espíritu. En el capítulo 3 de de Juan, el capítulo 3 del Evangelio de Juan, pasaje muy conocido, en Juan 3:16, los hermanos lo conocen, estamos con esa charla que alguna vez comentamos del Señor con Nicodemo, ¿no? De este nacer de nuevo, ¿no? Y vamos a ver otro texto bíblico que también nos va a ayudar un poquito, pero vamos a Juan, capítulo 3, y veamos que plantea... Tan conocido ese versículo, sí, estos versículos bíblicos tan son muy predicado, conocidos. tan llevado por todos Esta lados. charla que tiene Nicodemo con su Señor, ¿no? con Jesús. Dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice lo siguiente, en el versículo 1, había un hombre de los fariseos, un hombre que conocía la palabra, conocía el Antiguo Testamento completo, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él le reconocía a Jesús todo lo magnífico que era el Señor enseñando la palabra y que provenía todo eso del Padre. Toda la bendición venía de los cielos, ¿no? Y dice, respondió Jesús en el versículo 3 y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este nacimiento tiene que ver con una nueva naturaleza. Primero, una naturaleza que no es pecaminosa, que no va a ser contaminada por el pecado. Nuestro problema actual es que estamos contaminados. ¿Sí? Vemos este virus contamina, ¿no? Vivimos en una naturaleza que está corruptible. ¿Sí? Nosotros vamos a heredar en el día de mañana una naturaleza incorruptible, física y espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, este nacimiento nuevo es el comienzo en el cual hay una naturaleza espiritual que va a pasar a ser incorruptible, sin pecado, nacer de nuevo, ¿sí? Y da un poco más de clave el Señor cuando le sigue hablando a Nicodemo, dice, no puede ver el reino de Dios, dice en el final del versículo 3. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Una pregunta que él no entendía, tengo que volver al vientre de mi madre, y la vuelve a repreguntar. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice el versículo 5, respondió Jesús, de cierto, o
sea, con autoridad le está diciendo, de cierto te digo, pone énfasis Jesús, como para que Nicodemo entienda, ¿no? Esa frase de cierto, es una frase que usa mucho Jesucristo. Dice, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, entendiendo que el que nace del agua y del Espíritu, Jesús se refiere acá a la necesidad de una purificación, de una limpieza, por eso digo, de un hombre que ya no está contaminado, que ya deja su naturaleza espiritual corruptible para comenzar a vivir una naturaleza espiritual dice incorruptible. Parece lo que es del Espíritu, Espíritu es. O sea, lo espiritual ya no tiene que estar corrompido en nuestra vida. Pero también dice que ese nacimiento es por la palabra, es por el agua, nacido del agua, es por la palabra en realidad, ¿no? Esa palabra que limpia. Y la palabra de Dios vino a mostrarnos lo que era pecado, a mostrarnos la necesidad de vivir en esa naturaleza espiritual incorruptible. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y si hemos nacido de nuevo, ¿cómo debe ser nuestro caminar diario? Si realmente hemos sido transformados y hemos nacido de nuevo. Hay varias citas bíblicas el Señor nos habla de vivir en la senda antigua muchas veces, nos habla de que hay situaciones en nuestra vida se enderecen, se hagan caminos rectos a nuestros pies, ¿no? Porque a veces que lo cojo de nuestra vida, nuestros defectos en la carne, nuestros defectos en nuestra alma, afean esa vida espiritual nuestra, ¿no? Es más, inclusive algunos les ponen juego a la santidad, porque esas debilidades, en algún momento compartimos Romanos capítulo 7, ¿no? Lo que le pasa al apóstol Pablo, ¿no? Cuando él cuenta que sabiendo hacer lo bueno no lo puede hacer, tiene esa lucha, hasta que encuentra que la victoria no está en su fuerza, está en Cristo Jesús. Pero en Hebreos hay una frase que a mí me gusta mucho, en Hebreos capítulo, vamos a ir al capítulo 12 de Hebreos, que dice así, esto es muy bueno porque, y yo voy a dar una palabra más que viene después en Hebreos 13, que a mí me parece que alienta mucho al corazón de todo cristiano, de todo creyente, para este tiempo, ¿no? Vamos a buscar Hebreos capítulo 12 y vamos a leer la cita bíblica. Es muy conocida también. Está ante Santiago, estoy en el Nuevo Testamento, y dice, ¿sí?, en el versículo 12 de Hebreos 12, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced, dice el 13, es imperativo, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La consecuencia de eso viene en el versículo que sigue. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ante tu pregunta, o sea, sobre este tiempo, sobre cómo movernos, cómo caminar en este tiempo, bueno, esas sendas son derechas, ¿no? El maestro, en griego es didascalo, nuestro maestro estaba trazando en la vida de Nicodemo una senda derecha, un trazo perfecto. Dios hace en nuestra vida, cuando llega, trazos perfectos, no hace trazos imperfectos, ¿sí? Porque Él es un Señor de orden, de la voluntad del Padre, y deja en nuestra vida una senda derecha para seguir, para que lo cojo en nuestra vida no nos saque del camino. Y como dice acá, con dos motivos: estar en paz con los demás, estar en paz con Él, y esa santidad es estar en paz con Dios, ¿no? Para que le podamos ver eso, en entonces, la vida venidera. cuando realmente un hijo de Dios es transformado, ¿no? Tiene una nueva vida. Y ahora, ¿qué pasa? Ya tiene una vida derecha. ¿Y qué pasa con aquellos que todavía están cojeando? Cojeando, bueno, los hermanos por así decir, ¿no? Los hermanos o algo que nos tira de nosotros, sí, para un costado. Ahí compartimos el martes. ¿Significa eso que no aunque no ya no somos nacidos de no están nuevo? las prédicas de los martes y jueves en la web, está nada más que lo del día miércoles, pero ayer justamente compartíamos algo con el joven rico, ¿no?
Dice, pero te falta una cosa. Eso que cuando el Señor nos dice te falta una cosa, esa es la parte coja de nuestra vida. El Señor tiene que hablar, nos decíamos ayer los hermanos, nos tiene que hablar cuál es la parte defectuosa que tenemos que dejar. Y por Muchos la conocemos, cosa, ¿no? Muchos la conocemos. Y por esa cosa, ¿no somos entonces nacidos de nuevo? El tema es que no estamos alcanzando salvación. No estamos alcanzando salvación. Porque el joven rico le decía, el Señor le dice, has guardado la ley, le entran a los mandamientos, ¿no? Padre, madre, no vas a tener adulterio, vas a vivir una vida sin fornicación, vas a vivir una vida recta, ¿no? Un camino recto. Y él le dice, sí, he guardado todo, o sea, en esto estoy perfecto. Y va más allá el Señor cuando le dice, pero hay algo que te falta. Entonces, los hermanos tenemos que encontrar algunas cosas que nos están faltando. A veces creemos que estamos caminando perfectamente. Yo decía anoche, hay una frase que se usa mucho, que es una desgraciada frase, que es, Dios conoce mi vida, Dios conoce lo que yo me esfuerzo. Pero la verdad es que no te estás esforzando nada, uno se escuda detrás de la frase esa, ¿no? Pone un escudo para decir, ay, yo pecador y seguiré pecando en mi carne y me sigo escudando. No hay un paso de enderezar la senda trazada por el Maestro. Eso decíamos al principio, ¿no? ¿Qué pasó con estos hermanos que cuando se abrieron las iglesias hasta el día de hoy no se los ve? Creo, como te digo, que no han valorado el hecho de ser escogidos por Dios. Están teniendo por poco la sangre de Cristo, yo diría, porque esa es la realidad. La obra de Cristo en la cruz nos hizo salvos. La obra de Cristo en la cruz nos dio el privilegio de la vida eterna. La obra de Cristo en la cruz y su resurrección permitió la llegada del Espíritu Santo para este tiempo. Estamos tomando a poco muchas cosas, ¿no? A menos, porque no vivimos como escogidos. ¿Y cuáles son los principios elementales de Cristo para nosotros? El Señor tiene algunas cosas importantes para dejarnos. Como por ejemplo, veamos alguna vez. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2 un ratito. Hay principios, ¿no? Que nos ha, Sí, hay principios que nos ha dejado. Vamos un ratito a Colosenses capítulo 2, a ver si podemos. Colosenses de nuevo, acá es la carta que escribe el apóstol Pablo a los creyentes de Colosas. ¿Sí? Colosas. Colosenses 4. Capítulo 2. Colosenses capítulo 3. Vamos a compartirle a los hermanos esta pregunta de nuevo para que la podamos responder punto por punto. Preguntaba cuáles eran los principios elementales de Cristo, ¿no? para el cristiano. Dice el versículo del capítulo 2 de Colosenses, dice esto. 2. Sí. Versículo 8 en adelante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en la cabeza, en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión, dice, no hecha de mano, a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, dice, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Repasemos de nuevo la pregunta, vamos por partes. Me preguntaba si había
¿Cuáles son los principios Los principios. elementales del Señor? De Cristo, ¿no? Sí. Primero, que Él es la única posibilidad para el cristiano de estar completo. Estar completos. Y dice acá en el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Él es cabeza de la iglesia. Él es cabeza de la iglesia. Dice, en Él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso, carnal. ¿Sí? Uno de los pasos de esta pregunta es dejar nuestro cuerpo carnal para ser personas espirituales, nacidas de nuevo. ¿Sí? Comportar. Esos son los fundamentos que Dios va poniendo en nosotros, ¿no? Entender cuál es la obra de Él, cuál es la obra del perdón de la cruz del Calvario, cuál es esa obra de verse como escogido del Señor. Y dice acá, un poco más, dice, sepultados con Él en el bautismo, yendo a la cruz con Él, después dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecado. Esa es una condición que tuvo el hombre, muertos en pecado. ¿Sí? Ahora ese es un paso elemental de lo que Cristo deja en nosotros, ¿no? Él quiere cambiar completamente esta realidad. Esta pregunta creo que es la 4, ¿no? Sí. Esta pregunta, la 3. Esta pregunta 3 tiene en este capítulo de Colosenses, capítulo 2, toda una explicación, yo creo, magnífica. Hay una vieja vida por dejar y una vida nueva por tomar. Hay un hombre nuevo que tiene que comenzar a nacer en nosotros y dejar definitivamente las obras de la carne. Dejar definitivamente las obras de la carne. Tiene que ver con esa relación con Cristo Jesús. Va a decir algo más porque vienen los premios. Perdonando todos los pecados, dice el versículo final del 13. Porque estábamos muertos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Eso fue anulado en la cruz del Calvario, que era contraria a nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La obra de la cruz es perfecta. Ese es el fundamento de Cristo Jesús. Sigue siendo el fundamento hoy de la iglesia en la predicación de la cruz de Cristo. Porque en ella Él lleva nuestros pecados, los exhibe, dice públicamente delante de los principados y triunfa sobre esa situación, trayendo sobre nosotros esa frase que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, hay muchos fundamentos, ¿no? También, claro, obviamente, sí. Estamos resumiendo en esta obra de liberar del pecado como fundamento de nuestra vida, anclarnos a Él, vida nueva, nacidos por su palabra, nacidos por el Espíritu, y dejando esa vida antigua y tener plenitud en Cristo Jesús. Entonces, la verdadera reforma que debería ser, debería empezar a empezarse creyendo en el Evangelio de Cristo. La verdadera reforma, bueno, nosotros volvimos de nuevo a la historia de la iglesia, ¿no? Volvimos ahora, recompaginamos toda esta etapa para terminar la historia de la iglesia. Pero cuando hablamos de la reforma, por ejemplo, de la historia en la iglesia, esa reforma hizo un cambio, trajo un cambio Martín Lutero. Ese cambio era que la salvación era por fe y era por gracia. Entonces, esa salvación por fe, que es por gracia a la vez, que está interpretada de la reforma, tiene que ser una gran reforma de nuestra forma de pensar, ¿sí? En realidad, nuestra reforma es creer en Cristo Jesús. O sea, toda nuestra mente tiene que cambiar. Claro. Ya no puedo pensar como pensaba antes. Claro, y tiene que ver con creer en Cristo Jesús, por claro. Fe. O sea, mi reforma sería mudar mi vida como la tengo actualmente, quizás anclada al mundo, anclada a mi corrupción, a lo carnal, a lo no espiritual, mucho a lo almático, y hacer un giro a Cristo Jesús. Notorio giro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se da esa posibilidad que me estabas preguntando con la pregunta que me hiciste recién. Esa pregunta da para mucho, ¿no? Porque los hermanos se pueden pensar a veces qué circunstancia habrá que corregir, ¿no? Esa era la 5, ¿no? Esa era la 5. Vamos a leer la 4. Vamos a leer algún texto bíblico. Vamos a leer un poquito de Primera de Pedro. Este apóstol cambiado está antes de la carta de Primera, Segunda y Tercera de Juan, hacia el final de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 2, vamos a leer algunas cosas que nos van a mostrar algunas cosas sobre
algunas cosas que Dios tiene para nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Precioso capítulo para leer, ¿no? Volvemos de nuevo a este tema de vivir como escogidos, a sentirnos diferentes, no porque nos creamos mejores que otros, pero sino porque hay una bendición dada por Dios a nosotros. Y un cambio en nuestra vida, hay un cambio notorio. Ya el ser elegidos por Eso Dios es una reforma. es claro. De hecho que la reforma produjo un cambio en lo espiritual, produjo un cambio en lo social. La reforma evangélica de Martín Lutero y después cuando vino Calvino y los otros reformadores, hizo un cambio, aún en lo económico, en lo social, en lo político, hubo un cambio, hubo un mover distinto, ¿no? Sí, así que vamos a leer un poquito este pasaje bíblico de 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Leemos así, dice la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos compró en la cruz del Calvario. Amén. Para que anunciéis las virtudes. Esa es mi tarea como hijo de Dios. ¿Sabes? Para que anunciéis las virtudes de aquel. Yo tengo que anunciar las cosas que Dios hizo en mí. Linaje escogido es un... Pero para eso debe haber un cambio. Claro, linaje escogido me está diciendo, tiene que haber un cambio en mi vida. Es un contraste, ya no soy un hijo desobediente. No puedo ir a llevar la palabra. Claro, yo no soy un desobediente, claro, no soy un desobediente y pasé a ser un obediente. Claro. Pasé a ser un escogido de Dios, una nación santa, ¿no? Dice, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos una nación santa, ¿sí? Dice, pueblo adquirido por Dios. Bueno, eso es comprado obviamente por la sangre del Cordero, para que anunciéis las virtudes, el anunciéis, ¿no? Es una palabra que habla de las virtudes y las excelencias en Cristo Jesús que tienen que ser llevadas adelante, ¿no? Dice, leemos un poquito más, dice, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En eso pasamos, del hombre corruptible a un hombre santo. Corrupción espiritual, a dejarla de lado para tener una incorrupción espiritual. Ya no somos personas, ya no somos personas corruptibles en lo espiritual, somos incorruptibles en lo espiritual. En lo material, en lo carnal, seguimos siendo corruptibles. Tenemos que esperar a ser glorificados en Cristo Jesús. Tenemos que dormir en Él y esperar su segunda venida para que en la resurrección nuestra tengamos un cuerpo glorificado, no ya corruptible. Nuestro cuerpo se va a descomponer un día, será enterrado, entrará en el proceso de dormir, esperando la venida del Salvador. Como tantos santos que están esperando la venida del Señor y resucitar. Pero ya nuestro espíritu ya acá ha sido regenerado. Esa regeneración es acá, creyendo, por fe, por gracia. Y termina algo así. Esa es la verdadera reforma. La verdadera reforma en nosotros. La verdadera reforma en nosotros, sí. Pero ahora dice, soy pueblo de Dios. Sí, pero yo te decía, quizás los hermanos no han tomado peso en esta palabra. No. Que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Tanta esa hermosa palabra que es la misericordia de Dios, ¿no? Que habéis alcanzado misericordia. La misericordia de Dios es hermosa. Nos habla de su amor, nos habla de esas cosas preciosas que tiene Dios para nosotros, como es esa paz que hace con nosotros cuando derrama esa bendición en nosotros. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. La misericordia de nuestro Salvador ha sido grande al haber dado a su Hijo Jesucristo en todo tiempo. Dice en el 11, amados, ese es un buen consejo, yo lo voy a tomar para mí, espero que mis hermanos lo tomen para ellos. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, que dice batallan contra el alma, dice el apóstol Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Esa es la diferencia. Entonces la persona dice, wow, este se reformó, este que era un pecador ya no peca más, este que mentía ya no miente más, este que robaba ya no roba más. Algo le ha pasado.
Entonces hay un nuevo cambio, ¿no? que es notorio en una persona. Esa es nuestra reforma. Manteniendo para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Verdad? El 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea, hermano. Un poco esto ha pasado. Este versículo hubiese venido bien para que compartamos en el tiempo, sí, cuando arrancó la coronavirus, cuando arrancó la cuarentena. Mucha gente se quejó y estos versículos que vienen ahora son dignos de ser tenidos en cuenta, de que leamos para ver a qué Dios nos pide que nos sujetemos, ¿no? Ahora, en todo este tiempo, ¿no? de todo esto que ha pasado y que pudimos ver y todo, ¿estamos viviendo como objetos del afecto de Dios o no? Vivir como objetos del afecto de Dios. La respuesta mía es que creo que no estamos siendo... Nuestra manera de vivir no nos está poniendo dentro del afecto de Dios. Igual Dios nos ama inmensamente, yo eso no lo dudo. Sí, y tiene misericordia. Y tiene misericordia y todas esas cosas, pero no estamos viviendo dentro del afecto de Dios. Hasta ahí lo entendemos y creo que ahora esa fue la pregunta número 6, ¿no? Sí, 5. Yo utilizaría una palabra para contestarla, nada más. Y intentar en esa palabra explicar lo mejor que pueda qué está pasando, ¿no? En Primera de Pedro, ahí nomás para no irnos lejos, en el capítulo 1, dice algo que quizás nos ayude muchísimo para este tiempo, ¿no? En el versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Nos habla que somos una esperanza viva. Dice, bendito el Dios y Padre. Estoy leyendo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, hablando de este tiempo, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia, volvemos a hablar de lo incorruptible, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea, sin mancha, reservada en los cielos para vosotros, ¿sí? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Volvemos a hablar del tema de la fe, ¿no? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, o sea, en el tiempo final. Si yo mirase esta pregunta con respecto al afecto, si estamos viviendo en el afecto de Dios, esto a veces no se está cumpliendo. No estamos como esperanza viva, no hay algo que tenemos que cambiar. Alguna cosa nos está faltando. En la oración de ayer decíamos, Señor, tú que hablas como ninguno, tú que hablas como ningún hombre conocido, tú hablas realmente a nuestro corazón y dices la verdad a nuestro corazón. Es importante que nosotros vivamos diferente. Dice en el versículo 13 del mismo capítulo 1 de Pedro, dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, de su manera de pensar, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. Una de las cosas que se ve, que nos hace saber que no estamos en ese afecto de Dios, es nuestra desobediencia. Los obedientes están en ese afecto de Dios. Están ya no viviendo tan solo de la misericordia, sino como dijiste en el devocional, y compartiendo el devocional, viviendo ya en la bendición de Dios como hijo obediente, ¿no? Dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino ya obviamente ya no debe ser igual, sino como aquel que os llamó de santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Esto es un cambio, una reforma. Eso es vivir dentro del afecto de Dios, vivir en esa santidad para que sepamos que estamos caminando como hijos obedientes, ¿sí? Tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos dificultades, yo eso no lo discuto, podrá haber caídas, pero tiene que haber más victorias que derrotas, de gloria en gloria, de victoria
victoria en victoria. Hay cosas que en nuestra vida tienen que irse superando en Cristo Jesús. Y saber que sí o sí, el primer lugar lo ocupa Dios, ¿no? No lo ocupa nuestra familia, ni nuestro hogar, ni cualquier necesidad, ni afecto aún de hijos o ¿no? de padres. O sea, el primer lugar no puede ser ocupado por nadie. Por nadie. ¿No? Mirá el contraste, ¿no? Entramos a la fase 5 en San Luis, a los hermanos que nos están escuchando a través de YouTube, y entramos a lo que se llamó distanciamiento social. Con eso juntamente sucedieron algunas cosas, como por ejemplo la posibilidad de que las familias se volvieran a reunir, como que también en el mismo día se podían reabrir los templos para hacer culto y reunión. ¿Cuál fue la sorpresa? Todo el mundo en sus casas, con su familia, y pocos en la casa del Señor. Casi nada. ¿Cuál era el lugar de los hijos de Dios? ¿Sus familias? En parte puede ser que sí, pero tiempo había. Tiempo había de sobra, ¿no? 24 horas al día, las reuniones daba para comer con la familia o cenar con la familia, pero también estar en la casa del Señor. 22 horas de sobra. Para estar dentro de la familia del Señor, claro, para estar dentro de la familia del Señor. Amén. Entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo no quisieron estar dentro de la familia del Señor? No, evidentemente no. Algo les pasó, algo les está pasando. Sinceramente hay que orar mucho, hay que ayunar quizás por ellos, hay que seguir hablándoles, dándoles la palabra, para que vivan de otra forma diferente a lo que está pasando, a lo que sucedió. ¿Será falta de fe? O sea, ¿cuál es la fe espiritual? La fe espiritual. Quizás falta eso, ¿no? Sí, puede faltar eso, sin lugar a dudas que sí. Si la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, si yo no participo de las cosas de Dios, si no participo en la casa del Señor, ¿cómo voy a escuchar la voz del Señor? No, difícil. Es difícil, ¿no? Es difícil. Es dificilísimo. Hay personas que les gusta... y si no aprendo, ¿cómo crezco? Si no aprendo, ¿cómo crezco? Yo creo muchas veces que las personas, a unas se pueden contentar con decir, pero yo en mi casa pongo alabanza y yo canto, y yo... No, estamos hablando de otra cosa diferente. Totalmente diferente. Eso hay que hacer. La fe espiritual real es para salvación, no es para conseguir logros personales, ni esa fe en nosotros, es muy humana. Yo tengo fe que voy a ganar tal cosa, yo tengo fe que voy a hacer tal otra, ¿sí? Y hasta parece ser en algún momento que no dependo de Dios, y propongo yo hacer ciertas cosas con mi fe humana, pero lejos de la fe espiritual. La fe espiritual es para salvación de nuestra vida. Es muy importante la fe espiritual en estos momentos. Yo creo que el Señor en esa frase, hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre. Uno se encontrará en casamientos, en bodas, con la familia, sí, comiendo, bebiendo, algunos dándose en casamiento. Así. ¿Cómo estará? ¿Cómo será la situación? Así ¿no? Creo que va a estar. Sí. Tenga misericordia, ¿no? Yo te quiero compartir un pasaje bíblico en 2 Corintios. Ahora el que escribe es Pablo de nuevo, pero hablando ahora a los Corintios, a los de Corinto. A ese lugar que está ubicado en Grecia, ese era el lugar de esta situación física, los de Corinto. Y en 2 Corintios dice, o sea, la carta que les escribe, la segunda carta. Antes que leas, digo, ¿cuántos hermanos hay que nos dicen, ¿no? No puedo llegarme hasta la iglesia, pero yo en mi casa oro, estoy todo el tiempo leyendo la palabra, estoy escuchando alabanza, o sea, yo estoy con el Señor todo el tiempo, pero no me puedo llegar a la iglesia, no. ¿Eso es parte de la fe? No. ¿Fe espiritual? No. ¿De que nos falta fe espiritual? En el Salmo 133, cuando dice el Señor que es lindo ver a su pueblo reunido donde Él derrama bendición y vida eterna, ¿sí? Donde Él derrama esa unción que baja hasta el borde de la vestidura, es congregarnos. Es congregar. En la casa de Dios, en la presencia de la iglesia, en la congregación de los santos, Él derrama en ese lugar bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. O sea, algo me está faltando, ¿no? Sin lugar a dudas, quedándome en casa alguna situación. Ese amor de no venir a la casa del Señor. Yo podré quedarme en casa
algunos por algún trabajo, por algún momento, por algún motivo, día, yo puedo una entenderlo, vez. uno lo puede entender a eso. La pregunta es, ¿te entiende? Si te entiende, no el pastor, sino si lo entiende Dios, No. a tu deseo de 6 días a trabajar y un día vas a descansar para Él completamente, para dedicárselo al Dios verdadero. Estamos como entonces, como cuando nos dieron los 10 mandamientos, o sea, hay algo que en nuestra vida está muy, muy, muy mal, porque no podemos ni siquiera dar, vos decías, 2 horas de todas esas 24 horas del día del Señor. Son del 22 día para que es nosotros y 2 para el Señor. No nos es, pide más. pero nos pidió un día completo, ¿no? Nos pidió, ¿sí? Tal cual. Veamos un poquito de esa fe espiritual, que fue la pregunta que me ¿Cuál hacía es la recién. fe espiritual? Segunda de Corintios, capítulo 4, habla de los hijos de Dios estamos para vivir por fe. Amén. Entonces, si no tenemos estas victorias en nuestra fe, o viviendo por la fe, nuestra vida espiritual está muy mal, seguramente. Dice, pero tenemos este tesoro. Perdón, 4. Segunda de Corintios 4, versículo 7, para nuestra hermana. 4:7. Segunda de Corintios 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es una fe nuestra, no es de nosotros esto, es del poder de Dios. Que estamos atribulados en todo. Bueno, hemos visto esta situación ahora en este tiempo, mas no angustiados. Esta angustia apareció en el pueblo del Señor. Ay, que yo me voy a correr porque estoy preocupado, angustiado, y yo voy a estar en la casa del Señor, ni bien se abra, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Esa palabra, ¿no? En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Amén. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, en nacer de nuevo. Porque nosotros, que vivimos siempre estando entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Viene la fe, vamos a plantear la fe, que estamos hablando de la fe espiritual. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Ay, sí, ¿por qué a veces que el creer y el hablar y el actuar a veces están cruzados? No coordinan. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y obviamente los apóstoles hacían, ¿no? Amén. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Esta frase, creí por lo cual hablé, pero teniendo el mismo espíritu de fe. La frase se va un poco más allá adelante y yo la quiero completar. Por tanto, no nos desmayamos, dice el versículo 16. Dice, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior, el hombre que no lo carnal, sino el hombre espiritual, el interior, no obstante, se renueva día a día por la fe, de día en día. Dice, me acuerdo que hay un himno muy hermoso que justamente, ¿no? Habla de ese día a día, ¿no? De que hay que vivir día a día con el Señor. Dice la palabra de Dios, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterna peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. La pregunta es, ¿qué vieron mis hermanos? ¿Y qué no vieron, no? ¿Qué no estuvieron viendo, no? Las cosas que se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Y para no ver esas cosas eternas, la fe es la respuesta. Para ver cosas eternas hay que tener fe. Hay que vivir por fe. Y en obediencia. Y en obediencia a la palabra de Dios. Buscando, ¿no? Buscando esas cosas que el Espíritu, porque creo que la mayoría en este tiempo
Digo porque no se los ha visto en la casa del Señor aún, ¿no? Porque tengo fe y sé que el Señor va a hacer que estos hermanos nuevamente vuelvan a su casa en busca del amor de Él y en busca de todas las cosas que Él tiene para nosotros, ¿no? Se ha creído mucho de que se ha confiado mucho, creo yo, muchos hijos de Dios se han confiado en sus fuerzas, Sí. en su televisor para ver alguna prédica, en su computadora, en su celular, con su canción preferida. Pero eso se confunde. Pero no han buscado la otra parte. Yo creo que se confunde porque ahí no es la fuerza de ellos, creo que es la misericordia de Dios, por lo cual a nosotros medianamente las cosas nos van mejorando. Entonces Sí, es como sí, que como se me va mejorando, pues no necesito. Yo No. es demasiado con que lea en mi casa, que oro las 24 horas en mi casa, que no está mal, o sea, eso es parte de la vida, por eso hablamos de hacer culto en casa. Y hay que seguir yo creo que muchos han dejado hacer Pero culto en digo, casa. se confunden, creen que es su fuerza y no es su fuerza, es la misericordia de Dios. Pero guay, ¿se puede terminar la misericordia de Dios en algún momento de nuestras vidas? Si seguimos este paso, no viniendo a la iglesia, diciendo que oramos solamente en casa, que leemos la palabra, que escuchamos musiquita, pero a la iglesia nos cuesta, que un domingo dejamos de venir a la casa del Señor porque voy a visitar a, no sé, o salida, o lo que sea. Digo, Dios tiene misericordia, Dios tiene misericordia, Dios tiene misericordia. Dios te espera hoy, Dios te espera mañana, Dios te espera pasado. En algún momento, Dios termina con su misericordia. Lo hemos contado la vez pasada, o sea, el Señor en algún momento nos va a soltar. ¿Nos suelta la mano el Nos Señor? va a soltar la mano, sin lugar a dudas que sí. Nos va a soltar la mano. Estamos Pero el prefiriendo a la cristiano que cree criatura, que Dios estamos nunca prefiriendo a suelta la la criatura mano. y no al creador de la criatura. Estamos prefiriendo al mundo y no a Dios. Vos hablabas recién de la fe, ¿no? Por eso es importante la fe. Y hay una fe que vence al mundo. Eso es un poco lo que yo me anticipé a buscar ahora, porque como estábamos hablando de la fe espiritual... Y porque eso es la fe nuestra, humana, es humana. O sea, por eso hacemos lo que hacemos y decimos, si nos va bien. Claro. Mejor oro en mi casa, Sí, mejor leo la sí, palabra sí, en mi sí, casa, mejor me pongo una alabanza y tomo unos mates y canto al Señor. Los primeros cristianos se gozaban por poderse encontrar. Claro. Se gozaban por poderse compartir quizá un mate, bueno, en ese tiempo no sé lo que tomarían, pero un vaso de agua, un pedazo de pan, un trozo, de hecho que es la cena del Señor. Y compartir, ¿no? Lo que es la palabra. La cena del Señor es eso mismo, ¿no? Es el compartir donde Dios derrama bendición y vida eterna, ¿no? Ese es uno de los símbolos de la cena del Señor, justamente, ¿no? Y mirá la cita bíblica, que está en 1 de Juan, capítulo 5. Nos ponemos un poquito también de nuevo a la fe, pero es importante para contestar esta pregunta, entre las 6 y las 7 contestar esta pregunta, ¿no? Dice 1 de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Volvemos de nuevo a este nacimiento, a esta persona que deja una concepción espiritual corruptible para tener una concepción espiritual incorruptible. Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, nos engendró Dios, somos nacidos para Él, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios, guardando, dice, sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces, yo digo que amo a Dios, pero me quedo en casa, no guardo los mandamientos. Claro, tengo por costumbre no congregarme. Claro. Cuando dice la palabra, no tengáis por costumbre dejar de congregarse. Tengo por costumbre no respetar el día del Señor, por tanto no guardo el mandamiento. Cuando debería tener por costumbre guardar el mandamiento de respetar el día del Señor. Y dice acá, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La pregunta es, ¿qué le pasa a estos hermanos? ¿Qué le pasa aún al mundo en general? No puede encontrar a Dios. No lo pueden encontrar a Dios porque dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, si el mundo, tus cosas terrenales, tus asados, tus
tus comidas, tus relaciones sociales, tus actividades, te evitan porque estás atado, te evitan la comunión con Dios, eso es un problema. ¿Cómo vas a vencer esas cosas en el mundo? Tus amistades, Tus ¿no? amistades. Porque muchas veces también el enemigo usa Sí. amistades que te llegan justo en el momento cuando vos querés hacer algo para el Señor. Si yo soy uno de los pastores que ¿Cómo debo piensa... yo como cristiano si me aparece visita el domingo al mediodía? ¿Qué debo hacer? Yo voy a contestarlo con un ejemplo mío. O sea, yo voy a llegar a mi mamá, llegar justo antes de ir al culto siempre en Salta. Y pasaba esto, al comienzo, claro, uno la atendía, porque llegaba en el momento ese, media hora antes, una hora antes, entonces no la dejaba. Después la explicación fue, bueno, algunos íbamos a la iglesia, otros se quedaban con ella. Mal hecho. La respuesta fue que al final, mamá, llegaste a esta hora, vamos a la iglesia. Después volvamos y compartamos. Vamos a la casa del Señor, acompañarnos. Nosotros te vamos a bendecir a vos, acompañarnos a nosotros. El tema parece ser que en ella, en ese comienzo, pasó que le produjo un rechazo en la situación, no la aceptó y dejó de llegar esos días. Seguía siendo de visita, pero dejó de llegar en el horario de la reunión, porque ella en ese comienzo no estaba participando. Yo creo que después tiene un acercamiento a Dios, pero es posterior a este momento en el cual ella llegaba en esas circunstancias, ¿no? ¿Será que por ahí, por el hecho de no perder nuestra amistad, preferimos en ese momento estar con los amigos y no decir, mirá, no podemos vencer al mundo? Seguimos en eso. Y no somos renovados. No, y lo veo de nuevo. No hemos sido nacidos de nuevo, entonces no. Hay un proceso que nos está faltando, ¿no? Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence esta situación. Y esta es la victoria, dice, que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nos está faltando fe. No estamos creyendo que hay bendición en el Señor. No estamos creyendo que hay bendición y vida eterna en la casa del Señor. No estamos creyendo que escuchar la palabra nos es de bendición. No le estamos dando el lugar que tiene que tener. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Pregunta el apóstol Juan en el versículo 5 de este capítulo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Como no le creo a Jesús que es el Hijo de Dios, ciertamente parece ser con mis actitudes, que no le creo, prefiero mi casa, mi comodidad, mis amigos. Yo voy a pensar así, como dice acá, ¿no? Vos decís, no le creo. Sí le creo. ¿Y sabés qué creo? Que Dios me va a perdonar que yo no vaya. Porque no quiero quedar mal con mis amigos. Pero entonces, pero en realidad no le creo a Dios. Entonces ¿Por qué no le creo a Dios? Bueno. ¿Por qué no le creo a Dios? Porque no pongo en cuenta la palabra de Él. No le soy obediente a Dios. O sea, muchas de estas palabras se repitieron. Hay hermanos nuevos que nacen en la casa de Dios y que parece ser que entienden rápidamente esta circunstancia. Hay hermanos que llevan años en la casa del Señor, tampoco entienden la circunstancia esta. Hay hermanos que llevan poquito tiempo y la entienden. Hay hermanos que llevan muchísimos años, como digo, y no la entienden. Hay hermanos que llevan tiempo intermedio y no lo entienden. Y hay hermanos que llevan tiempo intermedio y entienden rápidamente que congregarse es una buena forma. ¿Será que nos da vergüenza decir a nuestras amistades lo que somos y lo que profesamos? Sí. Y escondemos. Sí, escondemos. Te voy a contar algo simpático y gracioso. Yo salía de mi trabajo en el diario y iba corriendo para llegar a la iglesia, ¿no? Llegaba con lo justo para los últimos 40 minutos del estudio bíblico. El estudio bíblico duraba 1 hora, así que yo desde la plaza que estábamos trabajando, en la Plaza 9 de Julio en Salta, iba hasta San Martín arriba, 1200, corriendo rápidamente para llegar. Mi deseo era llegar a tiempo, pero en mi trabajo mi Biblia estaba escondida. Mi Biblia era de tamaño de bolsillo y entraba justa en mi campera. Y yo me recuerdo que entraba tan perfectamente ahí justa que nunca salía de mi campera en mi trabajo. Un día la señora que limpiaba, ves que nunca falta que te mueven la campera, te mueven la silla, porque nos
quedamos un ratito más, movió la campera, cayó la Biblia y mirá la sorpresa, ¿no? Muchas personas que estaban en el grupo éramos 6 varones y había 3 mujeres. En ese grupo de 9 personas había 3 creyentes. 3 que ninguno sabía que el otro era creyente. Y 6 que no sabíamos que nosotros 3 éramos creyentes. O sea, entre nosotros no sabíamos que éramos hijos de Dios. Escondíamos la palabra. No sé si por la burla, la circunstancia, pero Dios que saca todas las cosas a luz. A mí me liberó, ¿no? A partir de ese día yo me sentí libre porque Dios mostró que mi conducta no era la correcta. Obviamente que estoy hablando de una época que yo hacía pocos años que conocía al Señor y quizás por evitar la burla, evitar el rechazo social, yo actuaba así. No había entendido, la verdad que no había entendido lo que era ser un escogido de Dios. Entonces uno se contentaba con esas cosas. Uno minimiza las cosas, ¿no? Y sí, voy a la iglesia, pero ahí, o sea, no cuenta la realidad de cómo es, de la obediencia que es al Señor, ¿no? De cómo tiene que ser transformada nuestras vidas y aún presentarle el Evangelio a estos amigos, a esta familia, cualquiera sea, así pues sea no, un hijo, estamos escondidos. así sea un hijo. Somos cristianos ocultos. Claro, entonces pasa por ahí, por la fe espiritual, ¿no? Que de lo que estábamos hablando. Vuelvo a repetir, esa fe espiritual está contaminada con las cosas de este mundo. Y acá lo que hemos leído recién es la fe que vence al mundo. ¿Sí? Es la fe, yo leo de nuevo la frase que está: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y un poquito más adelante dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha tenido, dice, que ha vencido al mundo, nuestra fe en el Señor. Nuestra fe no se hace visible. Cuando yo escondo mi fe delante de mis amigos, escondo la fe delante de los que tengo un cumpleaños, delante de mis compañeros de trabajo, estoy negando ciertamente a Dios. Y me podría apegar a una palabra, ¿no? Si yo niego al Señor acá en la tierra, Él no negará en el cielo, ¿no? Amén. Se va a cerrar la puerta del cielo. Eso es lo más grave, ¿no? Es gravísimo. Todo lo que yo niegue acá en la tierra, que esa obra de salvación que ha hecho el Señor en mí, y después está mi testimonio, ¿no? Por medio. Creo que eso es más que las palabras. Yo creo que lo fundamental en nosotros es el testimonio que llevamos, ¿no? El modo de vida, del comportamiento, que muchas veces no hace falta las palabras, sino que siempre la gente dice, pero viste, aquel es distinto, es una persona diferente. Entonces nosotros debemos ser distintos y diferentes, no por ser mejores, pero sí debemos ser distintos y diferentes por el Señor, por el cambio que ha hecho en nuestras vidas. Y ese cambio que ha hecho en nuestras vidas, ese nacer de nuevo que decíamos al principio, se tiene que notar y se tiene que reflejar en nuestras vidas, sin que debamos nosotros estar con la Biblia y presentándole, ¿no? Nuestro cambio. Sí, como si fuéramos, ¿me entendés? Cuando esa carta leída que es leída por todos, por la conducta, por la forma de algo público, ¿no? Claro, claro. Yo, para que leamos un poquito juntos los dos, vamos a leer por mí Efesios capítulo 5, de nuevo el apóstol Pablo hablando de los de Éfeso, diciendo en el versículo 1 del capítulo 5, esto que vamos a escuchar. Hay que recordar que los hijos de Dios ahora tenemos también la mente del Señor, entonces mi mente no es la de Cristo, ¿no? Y si no tengo la mente de Cristo es porque no vengo a la iglesia. Si tuviera la mente de Cristo, yo estaría me movería de a la casa del rodillas. Señor, porque el Señor siempre cumplió con su ni Padre hablar. Celestial. Y me sigue ayudando hasta ahora. Sí, obviamente que sí. Leamos la cita de 5.1. Efesios 5.1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios. No estamos imitando a Dios. Nuestro testimonio no es imitar a Dios como hijos amados. No, porque él dice, no dejándose de congregar, entonces no estamos haciendo caso. No. Hay personas que creen que se la pueden saber todas, ¿no? Y entonces yo sé toda la palabra, conozco todos los evangelios, yo vengo de la tradición de una secta o de la iglesia católica, y yo conozco todas estas circunstancias y demás. Como la iglesia evangélica, como esta reforma que Dios ha hecho a nosotros, no nos hace ser una religión, sino
siempre se dice un estilo de vida, una forma de vida que era notoria. En Antioquía, cuando los veían venir a los primeros, ahí se los llamó cristianos, se los veía venir a estas personas nacidas de nuevo, se les comenzó a decir cristianos porque eran imitadores de Cristo. O sea, veían en ellos cosas que no había en los demás, ¿sí? Entonces eran personas diferentes, ¿sí? Y de eso se trata justamente, imitar al Señor, como dice el capítulo 5 en ese versículo 1, ¿no? ¿Conocemos la voluntad de Dios? No sé en qué número de pregunta vamos, pero... ¿O no la estamos conociendo por estos? ¿Cuántos nos quedan? La voluntad. ¿Nos quedan varias? Sí, nos quedan varias. Yo a los hermanos les estoy diciendo esto porque para ver si por ahí puede quedar alguna colgada y no quiero que el hermano que la mandó se sienta mal. Romanos, vamos a leer Romanos capítulo 10, versos 2 y 3. Romanos 10, versos 2 y 3. Romanos capítulo 10, carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 2 y 3. Dice la palabra del Señor acá. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, Amén. pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. No se han, ¿viste? No Que se han plural, no se han sujetado a la justicia de Dios. Leamos de nuevo la pregunta para que los hermanos encuentren realmente este Si tema. conozco la voluntad de Dios, si conocemos la voluntad de Dios. Dice, leemos en el versículo 2 de nuevo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El que se sujeta a la justicia de Dios no vive en su propia voluntad, vive en la voluntad de Dios. Entonces yo tengo a personas que se sujetan a la suya propia. O sea, dice en el pasaje, porque ignorando la justicia de Dios, ¿sí? Ignorando la justicia de Dios y procurando, dice, establecer la suya, vivir en la voluntad de ellos, vivir en su voluntad, lo que está diciendo. No se han sujetado, no se sujetan a la voluntad de Dios, a la justicia de Dios. Por lo tanto, su vida no es buena. El 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, ¿sí? No se sujetan a Dios porque su voluntad, la que se hace en los cielos, no se hace en la tierra. Con esa preciosa oración que es el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, me debería haber llevado a que en esa oración que muchas veces uno hace, que la voluntad que se hace en los cielos se haga en la tierra, es que no sea mi deseo, ¿sí? Sino el deseo de Dios en mi vida, y que sea cumplido el deseo de Dios en mi vida, la voluntad divina. Y la voluntad divina es que encuentren en Jesucristo todos los hombres vida abundante, que encuentren en Jesucristo todos los hombres el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es solo posible en Cristo Jesús. No es posible en el hombre. El otro día me sorprendió mucho, estaba escuchando con un hermano una oración hecha por un grupo, que yo ni siquiera le diré evangélico, sino por un grupo de personas que dice que se la hacen a su líder espiritual, netamente una secta, ¿no? Esta oración dice, me sujeto al líder me sujeto, todo lo que él diga es cabeza de mi vida, todo tiene un motivo. Entonces vos decís, pucha, ¿qué les está pasando a esta gente que guía? O sea, es un guía de ciegos, y él es ciego porque no conoce la verdad, o conociendo la verdad la torció a favor de él, ¿no? O sea, la torció para ganancia deshonesta, nada más. Sí, y tal cual, y entonces, la enseñó mal. Y le enseñó mal. Entonces esas personas hablaban de sujetar su vida a la voluntad de un hombre y no a la voluntad de Dios. A la suya propia. Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Entonces, eso no es vivir la voluntad de Dios, ¿sí?
la iglesia, hablábamos de la doctrina, de la sana doctrina, bueno, la iglesia tiene que enseñar la sujeción del hombre a la voluntad de Dios, no a la voluntad del hombre. Entonces vimos, cuando escuchábamos con este hermano, y el pastor que hacía obviamente una muy buena interpretación, el pastor del pasaje y de la situación, diciendo realmente esta tremenda herejía de enseñar dentro de lo que supuestamente es una pseudo cristiana congregación o seguidores de Cristo, de que se sujeten al hombre, a la voluntad del hombre y no a la voluntad, diciendo que esta persona era su cabeza, todo lo que él iba a decir iba a ser atendido y considerado y puesto por obra. Estamos dando vuelta al Evangelio, ¿no? Estamos dando vuelta al Evangelio, entonces la voluntad, eso no es conocer la voluntad divina, por ejemplo. Cuando el Señor me pide que me sujete a Él. Pero hay muchos cristianos que les gusta ir detrás del hombre. A muchos cristianos. Muchos cristianos, y no vamos, o sea, es más de lo mismo, ¿no? Pero yo creo que como los pastores tenemos que hacer también, nosotros como pastores tenemos que hacer una culpa acá, porque si nosotros enseñamos que la persona dependa del pastor y no dependa de Dios, estamos equivocados. Estamos muy equivocados. A veces no lo enseñamos, pero en cierta forma es lo que demostramos. Sí. No sé si se entiende, ¿no? Entonces la persona confunde, sí. ¿sí? Y se aferra más al hombre que a Dios. Sí, sí, tal cual. O sea, al primero que corre es al hombre, en vez de correr a la voluntad de Dios, a doblar las rodillas y a no depender del hombre. No depender del hombre, sí. ¿Sí? Así que, ¿dónde se nota el crecimiento espiritual en nosotros, en un hijo de Dios? ¿Cómo se nota? ¿Cómo es el crecimiento espiritual? ¿Dónde lo manifestamos? ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo es? Si yo estoy crecida, ¿qué síntomas tengo? ¿Cómo ando en la vida? Primero ando con una conciencia pura, ya no ando en pecado y vivo una vida diferente a la vida que yo llevaba antes. Hagamos un par de citas bíblicas acá para entender la 10. La pregunta número 10. Vamos a leer dos citas bíblicas. Una que está en 1 de Juan. Y vamos a tocar otra cita bíblica que está en otro pasaje bíblico. Ya vamos a ir para ahí. Esto es un proceso que nos habla de cómo es nuestros pasos, ¿no? Cómo somos ciertamente en nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Dice vamos a leer 1 de Juan, capítulo 3 primero un ratito y vamos a ir después al 4, ¿no? ¿Sí? Vamos a ir al 3, ¿sí? En el capítulo 3 de primera de Juan, dice el versículo 1, que es el que nos interesa hoy, después vamos a ir más adelante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, estos hijos que van a tener este crecimiento. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces, nuestra vida, en nuestro crecimiento tiene que ser porque le conozcamos a Dios y no al hombre, conocerle a Él. Demos vuelta un poquito más adelante y vamos al capítulo 4. Y en el capítulo 4 hay una frase que me encanta del apóstol cuando dice, versículo 4, dice del capítulo 4 de 1 de Juan, hijitos, esa es la forma cariñosa de referirse a ellos, vosotros sois de Dios y dice, habéis vencido, está hablando del príncipe de este mundo, y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿sí? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Eso es otro síntoma de no reflejar a Dios, ¿no? Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Que muchas veces
Hoy al pecado se le llama error. Error. Vamos un poquito más a otro pasaje bíblico que quizás nos ilustre un poquito más. Vamos a hacer el Antiguo Testamento ahora. Ezequiel. Y vamos a tomar un pasaje bíblico en el capítulo 47 de Ezequiel. Nuestra vida cristiana podría ser medida de distintas formas, pero esta es una buena medida para compartirla, ¿sí? 47. 47, ¿sí? Uno puede leer, yo lo invito a los hermanos que lo lean desde el versículo 1, pero nosotros vamos a leer desde el versículo 3 en adelante, ¿sí? 3. 3. Tres medidas del río de Dios, tres medidas en nuestra vida que marcan nuestro caminar en Dios, nuestro crecimiento en Dios. Dice el versículo 3, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió, dice, 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Este es un nivel de mi vida cristiana, hasta mis tobillos, ¿sí? Hasta ahí estoy, como diríamos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Otro nivel cristiano diferente, de más profundidad en las cosas de Dios. Un nivel más playo, más tranquilo, pero hay un nivel más profundo en el segundo punto. Ya estoy hasta las rodillas, metido en este río de Dios. Sí. Dice, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por el agua hasta los lomos. ¿Sí? Distintos tipos de vida cristiana. O estoy muy en lo plano, en lo llano, muy en lo plano, solo con el agua de Dios hasta los tobillos. O estoy a medias hasta las rodillas, o estoy hasta los lomos. Un pie y un pie. O estoy hasta los lomos. O hasta... ¿Sí? Claro. Entonces, pero cuando estamos hasta los lomos... Pero hay un paso más todavía, ¿no? Hay un paso más. Dice, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, si no ha nado. O sea, ya estoy nadando en el río de Dios. O sea, 4 etapas espirituales de mi vida distintas, ¿sí? Cuando llegué quizás... Debería ser la nuestra. ¿Cuál? Siendo muy niño, creciendo en la palabra, quizás el agua hasta los tobillos, está este río de Dios. Después crezco un poco más y llevo por obra una palabra y la pongo hasta las rodillas. Crezco un poco más en la casa de Dios, ya quizás deseo servir y pongo más veces la palabra de Dios por obra. Vivo más en la voluntad de Dios, en mi fe comienza a ser notoria, vence al mundo porque no es mi fe sino es la fe de Cristo Jesús. En mi vida soy más que vencedor y comienzo a crecer. Y el que va a nadar en las aguas del río de Dios es aquel que realmente se dispone, pone sus manos en Dios y disfruta de esta bendición. Y que hizo toda la reforma en la persona. Distintas etapas de vida espiritual, ¿sí? El cristiano tiene distintas etapas espirituales. Los discípulos tuvieron distintas etapas espirituales. Los discípulos cuando conocen a Jesús son de una forma, pasan 3 años con Él y parece ser que algunos no han conseguido esa relación. Solo, por ejemplo, el apóstol Juan, Pedro en algún momento cuando dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor lo felicita, pero al rato saca un 0 de nuevo en su prueba cuando dice, bueno, que no te pase nada, no vamos acá, y el Señor, no nos vamos a Jerusalén para que no te quiten la vida, yo voy a dar mi vida por vos, voy a sacar la espada, voy a luchar, no voy a permitir que nadie te haga nada. Y el Señor aún lo termina reprendiendo, le dice, apartados de mí, Satanás, ¿no? O sea, distintas etapas, a veces comprendemos la cosa de Dios, a veces no la comprendemos. Juan parecía ser que fue el que más comprendió porque llegó amando al Señor hasta la cruz. Pero con la llegada del Espíritu Santo algo pasó en el corazón de Pedro, por ejemplo, y en lo de los discípulos. Se llenaron del Espíritu Santo para testificar de aquel que había vencido en la cruz. Pero para ser llenos del Espíritu Santo y poder comprender y pasar estos niveles, digo, es necesario estar ¿dónde? En la casa del Señor. De hecho que si yo miro el pasaje, viene desde los capítulos anteriores, pero en Ezequiel, pero estoy en la casa de Dios. Y me hizo luego entrar en el versículo 1, a la entrada de la casa,
Y aquí que aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, sobre la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Estamos hablando de la casa del Señor. Entonces, imposible sería mi crecimiento espiritual solamente en casa. Yo voy a recordar algo, el crecimiento espiritual lo da Dios, según la palabra. Claro. ¿Sí? La Biblia dice claramente en el Corintios que el crecimiento espiritual obedezcamos. lo da Dios, no lo da el hombre. Pero el lugar perfecto para recibir ese crecimiento espiritual es la casa del Señor. Ese es el lugar perfecto. Yo creo que en ese lugar, vuelvo a repetir, es el lugar donde Dios derrama bendición y vida eterna. Es el lugar donde el Señor habló al pastor de la iglesia y le ha dado una palabra de vida para los hermanos, le ha dado una palabra de corrección, una palabra de bendición, una palabra de exhortación, una palabra de consuelo, de edificación, pero el lugar es la casa del Señor, es el mejor lugar, sin lugar a dudas. Dice el salmista, mejor un día en tu casa, en tus atrios, que mil fuera de ellos, ¿no? Tal cual, sí, escogería yo estar en tu casa. Así dice la palabra. El Señor nos ha dado vida bendita. El Señor nos ha dado bendición en Cristo Jesús. Bendición en Cristo Jesús. La vida bendita es en una vida de santidad. Si la persona ha dejado el pecado, ¿sí? Anda conforme a las cosas de Dios. Vive como un escogido de Dios. ¿Sí? Yo voy a ver si tengo un texto bíblico, que nos ayude un poco más para darle un poco de contexto a todo esto. Vamos a ir a Colosenses ahora de nuevo, a los cristianos de Colosa, nuestros creyentes que estaban hermanos nuestros, que están durmiendo para el Señor. Colosenses capítulo 3. En el versículo 5. Voy a usar una buena analogía. Para vivir una vida bendita de parte de Dios, tengo que vivir en vida nueva. ¿Sí? Si no, vivo en la vida vieja. Me vuelvo de nuevo al comienzo de este nacimiento transformado. Dice en el capítulo 3 de Colosenses de la carta, en el versículo 5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es idolatría? A todas esas las reúne. ¿Qué es idolatría? ¿No? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Para vivir una vida bendita y no ser un hijo de desobediencia, a todas estas cosas de mi vida antigua yo las tengo que hacer morir. Solamente las puedo hacer morir en la cruz de Cristo, ¿no? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Todos, no había bueno uno, por cuanto todos pecaron, como dice Romanos 3:23, de la gloria del Señor, tal cual. Dice, en la cual vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora, en esta vida bendita, esta preciosa vida que Dios nos ha dado, dice, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, sigue diciendo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre, de una vida no bendita, con sus hechos, y revestíos, cubrirse del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Cuál es la imagen de lo que lo creó? La imagen de nuestro Señor. Amén. Primogénito entre muchos hermanos. Romanos, cuando el Señor me dice que Él es primogénito de muchos hermanos, ¿no? Dice, y revestió de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice el versículo 11, donde no hay griego, ya no hay judío, no hay raza, no hay ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El 9:12 dice algo muy interesante. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados. Esta es la vida bendita que me estaba diciendo vos recién. Vestidos como escogidos de Dios, santos, amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, fruto del Espíritu, ¿no? De humildad, sigue diciendo, de mansedumbre, de paciencia, la palabra esa que tocamos el otro día, ¿no? Soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de tal manera que Cristo, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y el 15 es una bendición hermosa. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados. Amén. Fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñando, exhortados unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es una vida bendita. Que se despoja todo lo otro para vivir esa bendición. Eso es una vida bendita. Entonces la respuesta está en Colosenses como para ejemplificar un poco esta situación, ¿no? Hay algo que hay que hacer. Y en eso debemos ir pasando paso, ¿no? Hasta los tobillos, hasta las rodillas, hay que hasta buscar los ese lomos, crecimiento espiritual. Y nadar en el río del Señor, ¿no? Bueno, no ser sabio de nuestra propia opinión. No ser sabio creyendo que el hombre tiene la solución. La tiene Dios a la solución. Buscando de Él. Y buscando de Él, sí, buscando de Él permanentemente. Vuelvo a repetir, el crecimiento no lo da el hombre, no lo da el pastor, lo da Dios, según la palabra de Dios. Entonces, pero buscamos el lugar donde el salmista dice, mejor es pasar tiempo en tu casa, buscar tu rostro, buscar tu presencia, ¿no? Y ese lugar es la casa del Señor. Debo ser sabio en este tiempo y realmente empezar a buscar de Él, ¿no? Dejar Amén. Cualquier cosa que tengamos hoy en primer lugar y cambiar. Viste la lista, ¿no? O sea, para que las cosas buenas aparezcan hay que dejar las cosas malas. Claro. Hay que dejar este viejo hombre, hay que dejarlo de lado. No, quizás, como hoy hablábamos, quizás no las cosas malas, ¿sí? Cosas malas no le vamos a llamar a unos amigos, a la familia, a salir con nuestros hijos, quizás, ¿no? Esas cosas no son malas, no. Pero que no las debemos poner por delante de Dios. Exactamente. El horario de Dios es el horario de Dios. O sea, la congregación el culto tiene un horario y pues debemos poner ese horario para el Señor. Luego sí podemos ir a visitar a mi familia, a salir con los amigos, a salir a disfrutar con mis hijos. Porque si el día, decíamos, tiene 24 horas y 22 son mías, el Señor me las da para que yo disfrute de lo que Él me da, ¿no? Era todo el día del Señor. Sí, bueno, pero digamos, el Señor dice, no dejándose de congregar mucho, y los domingos es problema a veces. Sí, el domingo es problemático. El domingo a veces es problemático, porque nos cae visita, porque nos cae familia, porque queremos salir con los niños, ¿no? Es conflictivo, entonces, pero cuando aprendemos a dejar esas cosas en segundo lugar y poner a Dios en primero, es cuando nosotros ahí estamos pasando los procesos. Y vamos avanzando, vamos avanzando. Y es el crecimiento espiritual. Sí. Mientras que no tengamos ese crecimiento espiritual, no lo razonamos, no lo podemos... Igual ese crecimiento espiritual se tiene que traducir en buenas obras, para las cuales Dios ya de antemano las había puesto, las había creado para nosotros. El que no anda en buenas obras es el que tiene problemas, ¿no? En este tiempo. No sé si queda alguna pregunta más o no. Quedaron algunas sueltas, pero bueno. Bueno, vamos a dejarla para otro momento. Sí. Yo este tiempo de la pandemia pasó, ¿no? Ya casi, al menos acá. Estamos viendo lo que pasa en Buenos Aires, bueno, ¿no? Pero sí, hoy al 10 de junio vemos esa situación de que Argentina está alcanzando en estos días su pico máximo. Es un tiempo de oración, hay que orar mucho, hay que pedir hemos sido sorprendidos porque hemos visto que bebés se han contagiado, bebés que estaban en el vientre de la madre, han salido con coronavirus cuando han nacido. Entonces es una situación difícil. Entonces es una situación realmente en la cual hay que tener paciencia, hay que saber esperar en Dios. No hay que relajarse, ¿no? No hay que relajarse en lo espiritual. Nosotros vemos que hemos visto que
Hemos dicho que esto era un principio de dolores, que va a haber más peste, que va a haber más circunstancias. Eso te iba a preguntar. ¿Esto es parte del fin? Sí, esto es parte del plan de Dios. Esto es lo último, Sí, ya, sí, ¿no? sí, Digo, sí. esto es parte del Si fin. yo veo Mateo 24, Lucas 21, si veo en otros textos bíblicos, veo que el Señor ha explicado, Jesucristo ha explicado a sus discípulos, nos ha explicado a nosotros algunos pasos, rumores de guerras, pestes, tribulaciones, ¿sí? Hambruna, conflicto aún entre lo que teóricamente es la misma iglesia, ¿no? O sea, gente que es de nosotros pero que no son de nosotros y se apartan, gente que nos va a acusar, aún a los escogidos. Y la idea de todo esto es enfriar los corazones, que la gente no persevera hasta el fin, ¿sí? Entonces estamos en un tiempo difícil, hay que leer esos capítulos. Algunas veces hemos leído algunos textos bíblicos, pero justamente el tema es perseverar hasta el fin. El que persevera hasta el fin será salvo. Y como siempre decimos, ¿no? En cada estudio que tenemos, para todas estas preguntas y dudas, y que hoy es el mejor día, ¿no? Para cambiar. Sí, yo creo que hoy es la oportunidad para que Dios nos da para quitarnos esas dudas y saber realmente cómo debemos caminar, ¿no? Vivir como escogido de Dios, acercarse a Él, buscar de Él en su casa. Hablo de la casa física de mis hermanos, hablo cuando ellos salen a la calle, también llevar su templo limpio, somos templo del Espíritu Santo, que nuestros cultos sean santos, puros, ¿sí? Para el Señor. Saber ahí justamente una frase en Romanos 12, ¿no? Cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para mi vida, y vivir así conforme a esa voluntad agradable y perfecta. Y sabiendo que la recompensa viene de Él, ¿no? Claro. No del hombre. Y hablando de esa frase, el crecimiento lo da Dios, ¿sí? Tal cual. El crecimiento lo da Dios, o sea, una cuestión muy importante que los hermanos deben saber. Pero no por eso yo me voy a quedar en casa de brazos cruzados, esperando que me lleve a mí ese crecimiento. Yo voy a dar los pasos que me toquen a mí, en oración, en ayuno, en búsqueda, en vigilia, Amén. En la noche, en la mañana, para no entrar en tentación. Que mi fe se fortalezca, que el Señor encuentre en mí esa fe que estaba pidiendo para este tiempo final. Que yo persevere en la palabra de Dios, que busque Hay la una palabra que dice, ¿no? Mirar cuán gozoso es estar con los deseos. Con los hermanos. Ese es el salmo que más o menos justamente vamos a leerlo si querés, con eso nos vamos a despedir. No es a ver, hay que entender esto, es el deseo de Dios. ¿No? Y el deseo del buen pastor. El buen pastor no es tan solo el pastor que Dios pone acá en la tierra para que guíe a su rebaño. Nuestro deseo mayor que se verlos a todos, ¿no? Hoy a los hermanos les cuento que hoy es el día del pastor. Felicidades. Gracias. El Señor dijo en Jeremías justamente que Él va a proveer pastores para su iglesia. Sí, pero Él es el buen pastor. Amén. ¿Sí? Y el deseo del buen pastor es lo que está en el Salmo 133. O sea que hay que ser agradecidos hoy al Amén. Señor. Claro que sí. Entonces vamos, en el día del pastor, como decía recién, vamos a leer el Salmo 133. Dice la palabra del Señor en este Salmo, esto que leemos juntos. Versículo 1 del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, cuán bueno, cuán delicioso es para Dios esta situación. Es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar los hermanos juntos, el mismo linaje, y en armonía, en esa unidad espiritual, en esa unidad de bendición, ¿no? Dice el versículo, es como el buen óleo sobre la cabeza. El buen óleo, ¿sí? Representando esa unción que Dios tiene para cuando sus hijos se reúnen, se congregan, aún en el Señor. Amén. Dice, es el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, o sea, del sacerdote, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y lo ejemplifica con el rocío de Hermón, que es un monte de casi 3.000 metros de altura, casi, creo que un poquito menos, que ese rocío descendía después para hacer el río Jordán, ¿no? Desciende, dice, desde el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová, en ese lugar, bendición y vida eterna. ¿Dónde? Gracias. Donde habitan los hermanos juntos en armonía. Hay que decirle a los hermanos, este deseo de que se congreguen tiene un solo y gran deseo,
que encuentren bendición en su vida, Amén. que encuentren Sí, victoria Señor. real en su vida, que no estén vacíos espiritualmente, que no sufran las situaciones que el mundo pone por delante, que no sean objeto de burla, de escarnio, que no sean objetos de Satanás movido a cualquier situación, que cualquier evento de doctrina no los haga cambiar de posición, que no sean fluctuantes, sino que lo que venga sea muy bueno. Ese es el deseo de verlos. O sea, ahí no es un que no deseo. se conformen, ¿no? Claro, y ese deseo de bendecirlos, Amén. de bendecirnos mutuamente Claro cuando nos que encontramos en armonía. ¿Sí? Sí. Así que vamos a orar. Sí, porque es conforme una a eso. bendición para nosotros verlos también, Sí. ¿no? Y estar con ellos y compartir. Sí. Y la familia de la fe es importantísima. Sí. El día del Señor es para la familia de la fe. Yo voy a recordar, no hay un pero, no es solo 2 horas. No. Es el día del Señor. Entonces, así fue Yo no quise por Dios. minimizar para darles a los hermanos 22 horas y Una fuerza. y animarlos a que 2 horitas vengan a la iglesia. Pero es el día del Señor, en el cual Señor. todo era dedicado Amén. a Él. Todo era dedicado a Él. Amén. Entonces, Sí, Señor. eso también, si fuera así, yo creo que estaríamos de entrada preparándonos para ver qué palabra tiene el Señor. Es como cuando el pueblo se reunía en los atrios del templo, ¿no? El domingo Esperando, el domingo hay Santa Cena, esperando que saliera el sacerdote con la palabra para el cual esa palabra iba para un tiempo de bendición a la iglesia. Así tiene que ser, con ese deseo. Tiene que haber ¿Qué me va a decir regocijo, a mí? ¿no? Tiene que haber, y aparte tiene que haber expectativas cuando Claro, vamos a ir a la casa del Señor. claro. O sea, que no vamos a cualquier lugar, vamos a ver al Señor. Vamos a ver qué es lo que Él tiene preparado para ¿Qué palabra nos tiene para a mí nosotros? me pasa, yo cada vez que tengo, y eso que vivo casi en la iglesia, pero cada reunión, cada culto, digo, Señor, ¿con qué me vas a sorprender? Señor, ¿qué tenés hoy para mí? Porque sé que no es en vano. Yo no voy en vano a la casa del Señor. Voy en vano si mi mente está en cualquiera y vengo por venir para que no se enojen, porque vengo por religión o porque vengo. Pero no es así cuando uno viene con esa expectativa. El Señor siempre tiene algo especial preparado para cada uno de aquel que Amén. viene con un corazón dispuesto y predispuesto a acercarse a Dios y a recibir lo que Él tiene. Amén. ¿Sí? Y toma esto, como vuelvo a repetir, como una exhortación de ánimo. Amén. Para Así que es. se acerque a Dios, para que realmente ese hombre nuevo comience a dar ese fruto, a fluir y a crecer en ese río de Dios de bendición. Amén. Amén. Vamos a orar para este Recordemos punto. primero los horarios. Martes, jueves y domingos a las 18 hasta las 20. Amén. Martes, jueves y domingo a las 18 hasta las 20. No importa la terminación de DNI. No, ya no. Sí, el barbijo y la distancia social. La iglesia está marcada. Tiene un 25% de la casa Señor nuestra tiene un lugar. Su casa, no mi casa. Su casa espiritual tiene un lugar cómodo. Tiene lugar arriba, en los atrios de arriba. Tiene lugar en la parte de adelante también. O sea que tiene lugar para tener la distancia social. Tiene lugar para congregarse. Tiene su banca esperándolo. Y el deseo de Dios de bendecirle. Martes, jueves y domingo. Mañana a las 16. Mañana a las 18. Mañana 18, de 18 a 20 y domingo Santa Cena. Así que esperemos que mañana vengan todos y también el domingo agrademos al Señor con nuestro. Porque la familia de la fe se va a gozar. Así como la familia se goza cuando usted lo ve, la familia de la fe se va a gozar de verlo. ¿eh? Padre amado, oramos en la tienda. En el nombre de Jesús. Te pedimos porque estas palabras que hemos estado compartiendo nos hagan recordar que nuestro nacimiento de nuevo ha sido con un solo deseo, introducirnos en la vida eterna, hacernos nacer de nuevo para una vida espiritual, ya no corruptible, sino incorruptible, para regalarnos en esa vida eterna un cuerpo incorruptible y dejar este cuerpo de corrupción, este cuerpo que se sigue a veces manchando y viviendo en este mundo, Señor, conforme a la voluntad nuestra. En el nombre de Jesús renunciamos a nuestra voluntad, pero para aceptar la voluntad divina, la buena y agradable voluntad divina, para ser imitadores tuyos, Señor. Que el Espíritu Santo, Dios amado, comience a trabajar en mi corazón, en el corazón de mi esposa y de mis amados hermanos, esta palabra en el nombre de Jesús. Esta palabra que es bueno
congregarse. Es bueno participar de la casa del Señor. Amén. Es bueno, Señor, tener comunión los unos con Amén. los otros. Sí, Señor. Es buena y maravillosa la familia de la fe, porque es la iglesia, la esposa del Cordero. Es tu esposa. Padre Celestial, limpia a tu esposa. Limpia tu iglesia. Limpia nuestras vestiduras. Para darnos ese nombre nuevo. Y para sentarnos, Señor, y ser la esposa, la iglesia en la boda del Cordero. Yo bendigo a tu pueblo, te pido que nos libres de todo mal, de toda tentación, en el nombre de Jesús. Libra de tu pueblo de toda enfermedad, de todo mal, en el nombre de Jesús. Y de toda tentación que venga de este mundo, Señor, en el nombre de Jesús. De toda tentación que venga de Satanás, de toda tentación que venga de nuestra carne, en el nombre de Jesús. Y que la maldad, Señor, no gobierna la iglesia, que las puertas del infierno no prevalezcan contra la casa del Señor. En el nombre de Jesús, que el ángel de Jehová acampe en cada hijo tuyo, en cada casa, en cada hogar, Señor, y esté cuidando nuestra familia, cuidando nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias porque eres el Dios que da crecimiento. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, toda la honra, toda la alabanza. Es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios me lo bendiga. El otro miércoles, también a las 20, estaremos de nuevo con las preguntas. En el aire. Sigan mandando preguntas. Solo hemos quedado con este medio, solo para este tipo de preguntas. Estudio bíblico el martes, culto el jueves y culto el día domingo. Así que los vemos el próximo miércoles, pero lo esperamos en la casa del Señor, aquellos que puedan llegar mañana, jueves a las 18 horas. Dios me los bendiga, les mandamos ese beso que nos mandamos siempre, ese abrazo fraternal. Amén. Y gracias porque somos hijos de Dios. Amén. Mire, considere esto y anote alguna cita bíblica que le van a venir bien a su corazón y me va a venir bien a mi corazón. Yo también la voy a tener en cuenta. Padre Celestial, la bendición esté sobre tus hijos y tus hijas. Dios me los bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos mañana y nos vemos el domingo. Amén.